Buenas noches, mi nombre es Marco Antonio Ornelas Hinojos, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En esta ocasión estoy en un curso de opción a tesis que lleva por nombre La Procuración de Justicia bajo el enfoque de los derechos humanos. Este es impartido por la licenciada Ana Luisa Aguirre. La finalidad del video es realizar una investigación de un amparo en revisión de número 1049 diagonal 2017. El objetivo del mismo es interpretar o calificar la intervención del Estado en el caso concreto, si fue constitucional o anticonstitucional. El caso tiene una peculiaridad muy notoria y fue muy sonado en el estado de Chihuahua debido a los protagonistas. Ellos son una familia de etnia rarámuri que profesaban o profesan, mejor dicho, la religión de los testigos de Jehová. La problemática concreta en este caso es la contraposición de derechos, todos ellos consagrados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Los derechos que se contraponen en esta ocasión es el derecho a decidir sobre la salud y la vida de los hijos menores, así como el derecho a profesar la religión que cada quien guste, consagrados en el artículo 24 constitucional, así como el derecho a la vida y a la salud, consagrados en el artículo 4. Toda la bibliografía consultada no será mencionada para no hacer el video muy largo, sin embargo la dejaremos en la descripción del mismo por si gustan consultarla. La manera en que vamos a proceder es que voy a hacer un repaso de los hechos, una secuencia de cómo se fueron dando las cosas, sin ahondar mucho en algunos temas para poder después pasar a dar las conclusiones personales. Pues bien, prosigamos a la descarga de los hechos. Todo comienza cuando una familia de etnia rarámuri, como se mencionó antes, profesante de la religión Testigo de Jehová, llega con su hija menor de 6 años en un estado de urgencia al hospital. La menor de 6 años con posible leucemia linfoblástica aguda es ingresada al hospital por condiciones de urgencia. Los médicos indican que la niña requiere urgentemente transfusiones sanguíneas, ¿sí? Sin embargo, los padres de la menor, debido a sus creencias, se niegan a realizarlas. Como muchos sabemos, o aquí lo vamos a aprender, en la religión de los testigos de Jehová se niegan a la realización de esas prácticas. Los especialistas en el hospital se acercan con los padres, les explican el motivo de por qué tienen que realizar las transfusiones, ya que los padres alegaban que había tratamientos alternativos con los cuales se podía tratar a la menor. Sin embargo, los médicos especialistas consideraban que no iban a poder ayudar a la menor en esta ocasión, que tenían que hacer las transfusiones sanguíneas sí o sí. Debido a la negativa de los padres, los especialistas, por medio del jefe del hospital, recurren a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Morelos para que ésta inicie un proceso de tutela provisional para autorizar las transfusiones. Esta tutela provisional le es concedida, por lo que las transfusiones se llevan a cabo. La madre de la menor, al sentirse agraviada en sus derechos, reclama por medio de un amparo indirecto que la subprocuraduría desplazó sin justificación alguna su derecho a decidir sobre la salud de la niña. Además de que reclamaba haber sido denigrada por los médicos del hospital por su condición de etnia y religión. En la sentencia de amparo, el juez de distrito resuelve a favor de la quejosa. Aquí es donde encontramos quizá el error o el mayor error en este proceso, ya que el juez de distrito resuelve con argumentos pues poco apegados a derecho
e incluso algo contradictorios. Las observaciones que dio el juez son las siguientes: que la subprocuraduría no tenía elementos suficientes para asumir la tutela y actuó de manera unilateral. ¿Sí? Los elementos creo que estaban presentes, los médicos especialistas dieron sus puntos de vista, todos coincidieron en que las transfusiones eran la mejor medida para salvar a la menor de edad, y en esta parte los médicos actuaron conforme a los reglamentos y leyes que lo rigen, como la Ley General de Salud. Entonces, pues creo que la subprocuraduría nunca actuó de manera unilateral ni arbitraria. También el juez resolvió que el tratamiento subsecuente se debería respetar la voluntad de los padres, y por último, que las transfusiones sanguíneas solo se darán en casos de urgencia o extrema necesidad. Aquí es donde se encuentro algo contradictorio en la resolución del juez, ya que desde un principio se manifestó que este era un caso muy urgente para poder salvar la vida de la menor. Sobre la resolución del juez de distrito en amparo directo, pues hubo bastantes inconformidades por varias de las partes. Vamos a verlas así muy por encimita, y nada más las principales, que son las de la quejosa, que es la mamá de la menor, que argumentaba que al fin y al cabo el juez estaba otorgando la posibilidad de dar transfusiones en caso de urgencia, ¿sí? Y también argumentaba que fue discriminada y que no se había hecho mención a alguna reparación del daño. Entonces, pues ese era el recurso de revisión que presentaba la quejosa. Por otra parte, la subprocuraduría señaló que su decisión no fue arbitraria, como ya lo mencionamos, en la opinión personal, que siempre se actuó por el riesgo de la pérdida de la vida de la menor, que no era posible aplicar métodos alternativos y que no existieron prácticas discriminatorias. Aquí sinceramente es complicado saber si hubo prácticas discriminatorias o no. Lo que sabemos es que los médicos actuaron en apego a los reglamentos que lo rigen. Ya sería mucho entrar en problemas y cuestiones morales, ya que pues en una parte es sabido que en la esfera de los médicos pues sí existe algo de soberbia en algunos casos, y pues consideran ignorantes o nos consideran ignorantes a muchos de nosotros, ¿verdad? No siempre, entonces sería entrar en detalles que pues quizá no valgan la pena. Y por último, el Instituto Chihuahuense de la Salud, en su recurso de revisión, lo principal que manifestaba era que se deslindara a todo el personal médico de cualquier responsabilidad, ya que actuaron conforme a los reglamentos que les rigen. Este recurso fue turnado a un segundo tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º circuito. Sin embargo, comentó que carecía de la competencia al ser un asunto excepcional, por lo que el asunto escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para no extendernos mucho, vamos a comentar que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es a favor de la subprocuraduría, ¿sí? Desechan el recurso o la resolución del amparo directo del juez de distrito al considerar que la subprocuraduría actuó en apego a derecho. Entonces, podemos revisar, o si gustan revisar el caso, el amparo lo podemos encontrar en internet. Voy a proceder a dar las consideraciones personales para no seguirnos extendiendo. Pues por una parte, primero que nada, hay que identificar los derechos que están en juego, ¿no? Que ya se identificaron al principio. Esto es que los padres están legitimados por la Constitución para decidir sobre los tratamientos a seguir y la salud, la vida y cómo criar a sus hijos. Sin embargo, la Constitución también protege los derechos de salud y de la vida de los menores. Entonces, aquí tendremos que deliberar dónde
termina un derecho y comienza el otro, o cuál está por encima del otro. Pero ¿cómo lo podemos concluir? Esto se da porque la vida se considera, o bueno, nosotros podemos ver en las leyes y constituciones que nos rigen que la vida se considera el bien jurídico mayor y que está por encima de la libertad de conciencia, el daño moral, las creencias religiosas o cualquier otra cosa que pueda argumentar en este caso o que está argumentando la mamá de la menor. Lo anterior se encuentra establecido por el estado de necesidad, que en el marco de la teoría del delito se considera como una causa de exclusión de la responsabilidad. Como menciona González Quintanilla en su libro Culpabilidad e Inculpabilidades del Derecho Penal Mexicano, este estado, el estado de necesidad, se refiere al sacrificio de uno de dos bienes jurídicamente tutelados que se encuentran en conflicto. Para salvar uno se requiere la eliminación del otro. Al encontrarse los dos bienes en una ruta de colisión, la ley obliga a quien va a decidir sobre la afectación de ellos a respetar la jerarquía y a salvaguardar el de mayor entidad, ¿sí? Entonces, aquí podemos entender que el Estado actuó conforme a derecho, ya que el bien tutelado de la vida es el de mayor entidad. Por otra parte, pues para poder entender que la libertad de decidir de los padres ya no era una opción, era el supuesto que hay que establecer en qué supuesto se está poniendo en riesgo la vida. Y en este caso fue claro que los especialistas comentaban que los tratamientos alternativos no eran ninguna opción, ya que estos podían llegar a hacer efecto hasta en 7 días, tiempo que no tenía la menor ya para llevar a cabo una recuperación. Tenía que ser un tratamiento que hiciera reacción de inmediato, como las transfusiones sanguíneas. Entonces, por otra parte, la quejosa alegaba que la dignidad debe estar por encima del bien tutelado que es la vida. Y si nos ponemos en un tema moral, en una plática moral, quizás sí, pues sería un tanto pues injusto llevar una vida lejos de la dignidad, ¿no? Indigna. No sería muy plausible. Sin embargo, no creo que haya argumentos suficientes para considerar que llevar a cabo esta transfusión sanguínea le reste dignidad a la vida de la menor, y más cuando ella todavía no está en ejercicio de sus derechos por su propia voluntad. Quizá cuando sea mayor de edad ella decida tener otra religión o no profesar alguna religión. Entonces, pues, digamos, no se le está dando la oportunidad. Y por el momento, al no tener ella la oportunidad de decidir, pues lo que se tiene que cuidar es su vida y su salud. Entonces, pues por ahí va un poco mi opinión personal. Definitivamente creo que el Estado actuó conforme a derecho. Creo que la Suprema Corte de Justicia resolvió de manera correcta. Invocó artículos, legislaciones, incluso una tesis en jurisprudencia donde pues da a entender que la vida debe ser siempre la prioridad, ¿no?, del Estado. Hasta aquí yo creo que sería mi aportación. Como comenté, voy a poner todas las fuentes bibliográficas en la descripción del video. Muchas gracias.